Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Un placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y estoy con ustedes como siempre desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, 3 temas son noticia. Los vemos a través de titulares. El primero de ellos es noticia argentina. El fantasma de una profunda crisis regresa. Se toma las calles, el Congreso de la Nación, las centrales obreras, pero nada detiene al gobierno macrista. Sus funcionarios ya están en Washington definiendo las condiciones del crédito con el Fondo Monetario Internacional. Tenemos el análisis. Segundo tema que es noticia: Venezuela. Se concretan planes para garantizar la seguridad y el voto de la población el próximo 20 de mayo. Es la clara conclusión que se desprende del encuentro de alto nivel entre autoridades y partidos políticos. En Es Noticia veremos las movidas de los candidatos a la presidencia cuando quedan pocos días para que llegue esta jornada. Y tercer tema que es noticia: Rusia. Una conmemoración histórica como el Día de la Victoria envía diversos mensajes. El gobierno muestra su avanzado arsenal militar, el pueblo firme ante un nuevo mandato de Putin y un visitante aparece en la escena, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que llega para una bilateral. ¿Qué hay detrás de esto? Lo analizamos aquí en Noticia Casi Comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia argentina, el pueblo se niega a caer de nuevo en manos del Fondo Monetario Internacional y revivir la crisis del año 2001. Así lo hacen saber con movilizaciones en la capital, en Buenos Aires. En tanto, la crisis financiera trae como consecuencia fuga de capitales y el cambio de postura de algunas agencias de riesgo internacional que respaldaban las medidas neoliberales del presidente Mauricio Macri. Aquí tenemos esos detalles. Este miércoles, diversos movimientos sociales, sindicales y políticos se movilizaron en Buenos Aires para expresar su rechazo a la decisión del presidente Mauricio Macri de acudir al Fondo Monetario Internacional. Aseguran que pedir ayuda al FMI es revivir la crisis política, social y financiera de 2001. Con una protesta en las afueras del Congreso de la Nación, también exigieron a la Cámara de Diputados la anulación de los fuertes aumentos en las tarifas de los servicios públicos, impulsado por el actual gobierno. Dentro del recinto, los legisladores opositores trataban de aprobar el freno a los tarifazos. El descontento social es reflejo de la creciente turbulencia financiera. Las estrategias aplicadas por el Banco Central argentino, como la venta de reservas y el aumento de las tasas de interés al 40% para mitigar la devaluación del peso, fueron ignoradas por una elevada corriente de capitales que abandonan la moneda. Además, bancos de inversión de Wall Street y calificadoras de riesgo dieron un giro en sus perspectivas optimistas sobre el país. JP Morgan, semillero de varios de los actuales funcionarios del gobierno macrista, recortó su pronóstico de crecimiento y elevó la inflación proyectada para este año. Considera que las altas tasas y el peso devaluado vinieron para quedarse. En tanto, Moody's emitió un informe negativo en el que alertan sobre la dependencia del país a los flujos de capitales extranjeros, que hasta 2017 financiaban casi 2/3 del déficit en cuenta corriente, es decir, el 4.8% del Producto Bruto Interno. Aseguran que la nación es más vulnerable a una pérdida de la confianza de esos inversores que otras naciones latinoamericanas. ¿Y de cuánto es la deuda externa de Argentina? Primero tenemos esa cifra en pantalla: 307.295 millones de dólares en 2 años del gobierno macrista. Dentro de este valor aparece otro: se contemplan 2.750 millones de dólares que Macri pidió en 2017 para pagar, escuchen esto, como lo ven en pantalla, en 100 años. El mayor plazo jamás acordado por Argentina. Y a esta suma se le sumarían, o a estas cifras se le sumarían 30.000 millones de dólares que se estima será el crédito solicitado al Fondo Monetario Internacional, aunque la cifra aún no ha sido confirmada por las propias autoridades. Tenemos más información a esta hora desde Buenos Aires con nuestro corresponsal permanente, Edgardo Esteban. Edgardo, buenas noches. Primero, después de las movilizaciones de esta jornada, lo que queremos preguntarte es si existe alguna palabra, algún calificativo para tratar de entender
¿Qué pasa por la cabeza, por el corazón de los argentinos? Tatiana, te saludamos, saludamos a toda la audiencia de Telesur, y en una ciudad y en un país donde tiene el tango como referente su música. No, creo que el tango cuesta abajo, que dice cuesta abajo en la rodada, las ilusiones pasadas, que ya no las puedo arrancar, todas estas promesas de cambio, de transformación, de ilusión que planteaba estas políticas neoliberales del gobierno de Mauricio Macri se van diluyendo con el tiempo y va marcando esta crisis, más allá de las conferencias de prensa híbridas, sin ningún contenido, como hace pocos minutos lo dio el propio jefe de gabinete, Marcos Señas, que dice que estuvieron trabajando para no llegar a ningún tipo de crisis en estos 30 meses de gestión, pero la realidad es que hay un abismo que asusta, que preocupa, porque es el déjà vu, es la repetición de lo que pasó en el 2001, ¿no? Nuevamente el Fondo Monetario Internacional pidiéndose un crédito que va a ser también stand-by. En aquel caso se hablaba del blindaje, 34.000 millones de dólares. Ahora, por los números, por lo que puede obtener Argentina, se habla de 25.000 millones de dólares, pero en negociaciones que van a durar 6 semanas, y primero hay que presentar el ajuste que va a hacer el gobierno de Mauricio Macri, un ajuste que ya viene marcando desde que llegó al poder, y después se va a analizar la forma de este dinero, que es mucho en función de las necesidades que tiene el gobierno, pero que sigue incrementando la deuda externa. Mientras tanto, en el Congreso de la Nación continúa el debate por lo que es el tarifazo, buscar medidas que ajusten al incremento de los salarios, los tarifazos, las tarifas, y esta situación de debate que se está dando desde hace algunas horas plantea una unidad por parte de la oposición, que está marcando la preocupación con relación a lo que significa el costo de vida para el pueblo argentino, pero también el gobierno se anticipó que no va a dar marcha atrás, que es anticonstitucional esta ley que si se aprueba, que seguramente va a ocurrir, y que el presidente la va a vetar. Por otra parte, esta movilización importante que va marcando el enojo con relación a la situación de los tarifazos, pero también lo que significa este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que marca aquella crisis económica tan difícil, tan compleja, en donde Domingo Felipe Cavallo, que apareció por estas horas hablando con el gobierno de Mauricio Macri, está planteando alternativas de políticas neoliberales que demostraron que no funcionan y que llevó a esta crisis tan terminal que vio la Argentina, con un presidente que tuvo que ir en un helicóptero, Fernando de la Rúa. De esa perspectiva hay preocupación más allá de la calma. Hoy el dólar tuvo su alza, se mantuvo el alza de los últimos tiempos, y en esa perspectiva el panorama es preocupante, y eso lo están desarrollando y analizando justamente los referentes económicos y también opositores, que piden un cambio en el rumbo económico del gobierno Mauricio Macri, que dice no va a dar marcha atrás, y de esa perspectiva los tiempos que vienen realmente van a ser complejos y difíciles para la gestión de Mauricio Macri. Me queda algo por preguntarte. ¿Se tiene previsto hasta qué horas irá este debate en Cámara de Diputados y realmente la oposición logrará su objetivo? Así el presidente Macri la vete, será un buen mensaje para aquellos que se encuentran en las calles y tal vez consideren que no están solos. Lo que está planteando la oposición con este proyecto de ley, que fue consensuado, que fue trabajado y que va a durar algunas horas más, un par de horas más en el recinto de la Cámara de Diputados, es el sentido común de que no se puede incrementar 1.600% en luz, en gas, en agua, en el transporte público de pasajeros, cuando el salario no llega a un 15%, porque el gobierno dice que la inflación este año no va a superar eso, y ya se sabe que va a ser sin duda más del 24% si se sigue con la tendencia que marcaron los primeros meses de este año 2018. A pesar de eso, el gobierno sigue insistiendo que no va a dar marcha atrás en lo que significa justamente el incremento de estas tarifas, pero lo que está buscando justamente la oposición es que el gobierno tenga un costo político que pagar derogando justamente esta ley, porque de alguna forma la situación es muy difícil, no se llega a fin del mes. A los jubilados se les incrementó tan solo un 5%, cuando hay cifras que realmente son impensadas en lo que es pagar la luz, es decir, el agua, el gas. Desde esa perspectiva creo que también hay presión fuerte del gobierno, que no tiene salida y no sabe qué alternativa, especulando con que este año no hay elecciones, entonces hacemos todos los incrementos posibles en las tarifas para que el año que viene haya más tranquilidad y podamos llegar con la mala memoria, o especulando con la mala memoria del pueblo argentino, a las elecciones presidenciales, en donde todavía Mauricio Macri tiene expectativas de presentarse para una reelección. Gracias, Edgardo. Ahí está el panorama cuando finaliza esta jornada. Muy buenas noches, Edgardo. Gracias. Buenas noches, Tatiana. Muy buenas noches. Así vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Luis Brustein, periodista, subdirector del diario Página 12. También está con nosotros desde Buenos Aires. Luis, buenas noches. Bienvenido a Es Noticia de Telesur.
Buenas noches, ¿cómo les va? Muchas gracias. Luis, leí atentamente el artículo que has marcado de la siguiente manera: al fondo y a la derecha. Allí establece similitudes entre la situación del 2001 a lo que estamos viviendo durante esta jornada. ¿Cómo lo podrías sintetizar? ¿Qué es lo más parecido? Y todo esto en un contexto durante esta jornada, el vocero de la presidencia dice que no hay una crisis similar, que no hay que llamar al fantasma, porque nada de eso es parecido. Sí, el vocero de la presidencia siempre dice todo lo contrario a lo que van a hacer o a lo que está sucediendo. Es la especialidad que tiene Marcos Peña. Pero yo creo que los dos símbolos más importantes de la crisis del 2001-2002 de la economía argentina, que fue la más importante en la historia del país, fueron el ministro de Economía, Domingo Cavallo, que fue ministro durante la dictadura, después fue ministro durante el menemismo y después fue ministro durante el gobierno de la Alianza. Y en estos días el presidente Mauricio Macri lo convocó para hablar con él sobre la crisis económica. Expresa simbólicamente, es una de las expresiones simbólicas más fuertes de lo que fue la crisis del 2001. Y la otra expresión simbólica es el Fondo Monetario, porque todos, tanto el gobierno de Menem como el gobierno de la Alianza, siguieron las políticas del Fondo Monetario, y la crisis fue causada por esas políticas de ajuste sobre ajuste sobre ajuste, desregulación, destrucción del mercado interno, en fin, todas esas mismas medidas que está tomando en este momento el gobierno de Mauricio Macri desembocaron en el 2001 en la crisis más grande en la historia del país. Y las dos figuras más emblemáticas de esa crisis fueron Domingo Cavallo y el Fondo Monetario, dos figuras que vuelven a aparecer en este momento, con lo cual genera mucho malestar y mucha inquietud, ¿no? El gobierno está integrado por empresarios con una formación muy cerrada, muy limitada, y a lo mejor muchas de las recetas que ellos proponen podrían funcionar en un momento de expansión del capitalismo, pero en un momento de retracción, las medidas de apertura que ellos están tomando están destruyendo la economía y no tienen reflejos para tomar medidas contracíclicas, ¿no? Que serían medidas heterodoxas desde el punto de vista de la economía. Buscar la integración regional, defender el mercado interno, defender el trabajo de los trabajadores argentinos, en fin, toda una cantidad de medidas que no entran en la mentalidad de estos empresarios que han sido formados en una escuela muy ortodoxa del neoliberalismo, que en este momento no la aplica nadie, mucho menos Estados Unidos, que ha tomado varias medidas de tipo proteccionista, ¿no? Claro, aquí hay algo que quiero preguntarte, ¿qué es lo que está diciendo el gobierno cuando Peña insiste que el gradualismo es el único camino viable? Esta vez no nos vamos a quedar en la mitad del camino. En particular, ¿a qué hace referencia el gobierno de Macri con el gradualismo que es el único camino viable? Porque hay sectores supuestamente más de derecha que le están exigiendo que los ajustes sean más drásticos, ¿no? Entonces se supone que hay una discusión interna entre dos sectores dentro del gobierno, un sector que plantea el gradualismo, que estaría expresado por el ministro del Interior, por el vocero, por Marcos Peña, y otro sector más ortodoxo que plantearía reformas estructurales más drásticas. En realidad, las reformas han sido brutales. No habría más espacio para reformas de tipo más drástico, y ya con las que han llevado adelante han generado un clima muy difícil, ¿no? en el país, y les va a tener un costo político muy alto, ¿no? Ellos trataron de ser gradualistas hasta las elecciones de medio término del año pasado. Después de esas elecciones, en la campaña para esas elecciones prometieron que no iban a tocar las jubilaciones, prometieron que no iba a haber aumento de tarifas, prometieron que no iba a haber devaluación,
después de las elecciones tomaron todas estas medidas que ellos habían dicho que no iban a tomar. Y han generado un malestar profundo, empezando por la reforma previsional. Cambiaron el índice de actualización de las jubilaciones, con lo cual le sacaron 180.000 millones a las jubilaciones, y eso generó un rechazo muy grande en la población. Y este acuerdo con el Fondo Monetario, según una encuestadora que es muy cercana al gobierno, más del 70% de la sociedad está en contra, ve mal que se haga este acuerdo, que se le permita otra vez al Fondo Monetario a controlar la política y las decisiones de política económica de un país soberano, en este caso de la Argentina, ¿no? Sí, Luis, déjame te pregunto algo también, algo que hemos escuchado durante esta jornada. ¿Es cierto o no que al fin de cuentas el gobierno macrista busca el apoyo, busca este crédito multimillonario del que aún no hay una cifra exacta con el Fondo Monetario Internacional, porque está tan endeudado con el resto de posibles acreedores que le cerraron la puerta? Bueno, ese es un hecho concreto. El Fondo Monetario, antes de que se produjera este estallido, el Fondo Monetario venía lanzando advertencias y le había dicho al gobierno que con el ritmo de endeudamiento que llevaba, que lo ponía entre los más altos del planeta, con ese ritmo de endeudamiento iba a necesitar endeudarse, tomar deuda por 30.000 millones de dólares por año hasta el año 2023, lo cual hubiera sido prácticamente difícil que lo aceptaran los organismos financieros internacionales y los mismos compradores o los que compran bonos, ¿no? O sea, el gobierno necesita salir de una encerrona en la cual se ha metido por las propias medidas que ha tomado. Una de esas medidas fue, ellos tomaron el gobierno con dos premisas básicas que fracasaron. Una de esas premisas era que las elecciones en Estados Unidos las iba a ganar el Partido Demócrata con Hillary Clinton, y apostaron mucho al Tratado del Pacífico. Incluso la canciller que nombraron en ese momento venía de ser prácticamente empleada del Departamento de Estado en las Naciones Unidas. Cuando gana Donald Trump, las medidas que empieza a tomar no le da importancia al Tratado del Transpacífico, no le da importancia a los acuerdos bilaterales, en fin, una cantidad de medidas que hicieron fracasar las previsiones que había tomado el gobierno de Macri. Y la otra cuestión era que ellos pensaban que el hecho de que Mauricio Macri hubiera ganado las elecciones a un gobierno populista, como ellos lo llaman, iba a generar un shock de expectativa y de optimismo en los mercados internacionales, y se iba a producir una lluvia de inversiones. Y lo que pasa es que el mercado internacional está seco, es un mercado que está en retracción. O sea que esa lluvia de inversiones no se produjo nunca, y obligó al gobierno de Mauricio Macri a tapar los agujeros de su economía tomando deuda, ¿no? Agujeros que provienen de que ellos bajaron muchísimo la recaudación. Le sacaron los impuestos a los productores, a las corporaciones agropecuarias, le sacaron los impuestos a las mineras, en fin, ellos generaron y bajaron, por supuesto, el consumo, con lo cual la recaudación también bajó. El agujero que produjeron todas esas bajas, digamos, en la recaudación, ellos lo fueron cubriendo tomando deuda. Pero se les convierte eso en un círculo vicioso, ¿no? Claro, y lo que dicen es que todo esto es una herencia del gobierno anterior. A propósito de eso, vamos a recordar qué fue lo que hizo el gobierno kirchnerista, dos gobiernos kirchneristas, con respecto al pago de la deuda al Fondo Monetario Internacional, Luis, y seguimos con el análisis. Vamos a verlo.
El presidente de Argentina, Mauricio Macri, solicitó este martes una línea de crédito por aproximadamente 30.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional con el argumento de evitar una grave crisis financiera a cambio de congelar las jubilaciones por 2 años y aplicar despidos masivos. Esta situación supondrá para la nación suramericana una nueva etapa de profunda crisis económica y la caída en default, tal y como sucedió en el año 2001, cuando el fondo le retiró el financiamiento a Fernando de la Rúa y el gobierno fue cuestionado tanto dentro como fuera del país. La primera vez que Argentina recibió dinero del Fondo Monetario Internacional fue en 1957, tras el golpe de Estado contra Juan Domingo Perón, cuando los militares pidieron 75 millones de dólares. La relación de esta nación con el fondo culminó en 2006, cuando el presidente Néstor Kirchner canceló el total de la deuda y devolvió a la nación su soberanía económica. Hemos tomado las decisiones institucionales que nos permitirán destinar nuestras reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional. Durante los años del kirchnerismo, se avanzó en medidas de protección para la nación frente al endeudamiento internacional. Tras el conflicto de los fondos buitres, el gobierno de Cristina Fernández planteó una resolución ante Naciones Unidas que establecería principios básicos para procesos de reestructuración de deudas soberanas. Para la nación argentina, la vuelta al Fondo Monetario Internacional es sinónimo de recortes en los gastos públicos y en sus deberes con el pueblo. El nuevo pedido de financiamiento llega en un momento en que la deuda externa del país se incrementó en un 35%, llegando a 307.295 millones de dólares, equivalentes al 56% del Producto Bruto Interno. Luis, ¿cuál es la herencia que recibe el gobierno de Macri de 10 años de gobiernos kirchneristas? Sí, ellos dicen que esta crisis es una expresión de la herencia que recibieron del gobierno anterior. Y la verdad es que si el gobierno anterior hubiera tenido estos índices de la macroeconomía tan negativos, la crisis le hubiera estallado al gobierno anterior, no a este. El gobierno anterior soportó la crisis internacional que se declaró a partir del 2008. O sea, gobernó durante 7 años con una crisis internacional bastante fuerte. Y sin embargo, consiguió que esa crisis no se sintiera en los sectores populares y no afectara tanto la economía del país. Este gobierno, con las medidas que tomó al llegar apenas a asumir, es el que ha generado estos índices tan negativos, ¿no? Y eso lo puede decir cualquier especialista. Era un país que tenía un nivel de endeudamiento muy bajo, que tenía un déficit que era un déficit manejable de un poco más de los 2 puntos del Producto Bruto. En general, los índices que deja el gobierno anterior eran índices que tenían algunos problemas que de alguna forma estaban expresando la crisis que había a nivel internacional, pero eran índices absolutamente manejables, con las políticas contracíclicas que tomaba el gobierno anterior, de defensa del mercado interno, de regulación, por ejemplo. Todo el complejo sojero, que es el sector exportador más importante del país, tenía que rendir sus dólares en un tiempo determinado, en un plazo determinado. Con esto lo que se trataba de hacer era evitar la especulación, que este sector especulara con el dólar y forzara saltos del dólar. Bueno, una de las cosas que hizo el macrismo fue sacar, en primer lugar, el impuesto a este sector, que es súper rentable. Y además, sacarle los plazos para que rindan los dólares de las exportaciones. Con lo cual, eso se convierte también en un foco de especulación. En fin, son todas las medidas que ha ido tomando este gobierno, fueron confluyendo en esta crisis. Yo lo que querría agregar son algunas cosas del punto de vista político. La campaña electoral de este gobierno, con un manejo muy hábil de los medios de comunicación y con el respaldo de toda la corporación de medios, fue, por un lado, cubrir un desprestigio muy grande
difamando a los integrantes del gobierno anterior, también con complicidad de un sector del Poder Judicial, y esa campaña tuvo cierto efecto. Ese fue uno de los pilares de la campaña de macrismo. El otro pilar fue convencer a la gente de que no se le iba a sacar nada de lo que ya tenía, sino que se le iba a dar más. Y en realidad mucha gente votó al macrismo pensando que efectivamente el macrismo le iba a dar más de lo que ya había conseguido en los gobiernos kirchneristas. Lo que está sucediendo en este momento es que mucha de esa gente se está dando cuenta de que no solamente no va a conseguir más, sino de que le están sacando todo lo que había conseguido. Muchas pequeñas empresas están empezando a cerrar, mucha gente ha perdido su trabajo, los salarios se han reducido, los jubilados se le han encarecido los medicamentos, se le han achicado la cantidad que reciben por mes, en fin, todo el mundo ha perdido y en este caso el Fondo Monetario es casi como la frutilla del postre. Mucha gente empieza a pensar que se equivocó cuando votó a este gobierno, pero y eso, es muy Luis, difícil. Sí, y eso que ahora, claro, no sabemos cuál es la fórmula, cuál es la condición de aquí a las próximas semanas que irán a negociar, pero lo que sí tenemos claro es que la condición va primero y el dinero entra después. Esa es la fórmula del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario lo primero es la condición. Exactamente. Porque el Fondo Monetario está para condicionar políticas, no tanto para prestar dinero. El dinero es una excusa para imponer políticas económicas. Esa es la diferencia del Fondo Monetario con un especulador que compra bonos, digamos, que está pensando más en lo que va a sacar, en el rédito que va a sacar. Incluso se supone que los intereses en este caso serían menores que con bancos o con otros organismos, ¿no? Claro. El interés fundamental del Fondo Monetario es imponer políticas. Eso es lo que imponer políticas dicen. Neoliberales, ¿no? Me refiero a lo que dicen con respecto al 4%. Para todos está claro cuáles son las condiciones que exige en términos de implementación de políticas económicas del Fondo Monetario Internacional. Luis, muchas gracias por ayudarnos a entender esta complejidad y un momento tan difícil después de que han pasado unas horas del anuncio del presidente Macri. Muchas gracias, buenas noches. No, buenas noches y muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Así están las cosas en Argentina, le hacemos seguimiento permanente y así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Venezuela. Se concretan planes para garantizar la seguridad y el voto de la población el próximo 20 de mayo. Es la conclusión que se desprende del encuentro de alto nivel entre autoridades y partidos políticos. Además, en Es Noticia veremos las movidas de los candidatos a la presidencia. Al volver, aquí en Es Noticia. Es noticia Venezuela. Este miércoles el Consejo Nacional Electoral se reunió con representantes de los candidatos presidenciales y la Fuerza Armada Nacional para afinar detalles en cuanto a seguridad durante los comicios. El encuentro hace parte del acuerdo de garantías electorales alcanzado por las partes. Aquí tenemos los detalles. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, se reunió este miércoles en la sede de ese organismo con el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, el jefe del Comando Estratégico Operacional, Remigio Ceballos, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, y los representantes de los candidatos presidenciales que cumplían actos de campaña. Luego del encuentro, el ministro Padrino López reafirmó el compromiso de la Fuerza Armada con el proceso electoral del 20 de mayo a través del Plan República. Entre tanto, los candidatos cumplieron una jornada más de actividades proselitistas. El candidato del Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro, viajó hasta el estado Yaracuy, donde fue recibido por una multitudinaria concentración.
En las avenidas Caracas, Carabobo y Veroes del municipio San Felipe, el pueblo yaracuyano tomó las calles para escuchar el mensaje del aspirante a la reelección presidencial. Asimismo, continuaron los acercamientos entre los distintos candidatos de oposición con miras a la consolidación de una candidatura unitaria. En declaraciones a los medios, el pastor evangélico Javier Bertucci anunció que se reunirá con el candidato de oposición, Henry Falcón, para discutir sobre una posible alianza. Hasta finales de esta tarde, ambos se dijeron capaces de convencer a su interlocutor de dimitir. En materia de seguridad, más de 300.000 funcionarios del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana serán desplegados por todo el país. Según sus autoridades, el principal objetivo del personal militar durante la jornada electoral será el resguardo tanto del material a utilizarse como la garantía del derecho al sufragio de la población. ¿Cómo se percibe este ambiente electoral cuando se acerca el proceso definitivo el próximo 20 de mayo? Le preguntamos a Esther Yáñez desde nuestra sala de redacción. Hola Esther, buenas noches. ¿Cuánto queda de tiempo de campaña electoral? Hola, ¿qué tal, Tatiana? Muy buenas noches. Bueno, lo decías, cada vez más ambiente electoral, se nota en las calles, cada vez sube más la temperatura para esta campaña electoral, así lo demuestran también sus candidatos con sus agendas incansables, todos los días están en la calle en diferentes actividades públicas y también en diferentes estados, no paran de viajar. Lo escuchábamos además en este último informe que presentabais, por ejemplo, hoy el candidato a la reelección por el Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro, estaba visitando el estado Yaracuy y allí además ha llamado a afinar la maquinaria electoral para garantizar la victoria revolucionaria, ha dicho. Y bueno, por otro lado también teníamos a Henry Falcón, el candidato de la oposición por Avanzada Progresista, que se encontraba en uno de los estados fundamentales, en el estado Zulia, en la frontera venezolana con Colombia. Allí también ha hecho diferentes actividades públicas, tal y como nos tiene acostumbrados en los últimos días, y allí ha vuelto a hacer un poco hincapié en lo que son sus medidas principales que propone en su programa electoral, sobre todo en las económicas. Volvía a hablar Henry Falcón, Tatiana, de dolarización, de apostar por la dolarización en caso de que sea elegido como presidente de la República. Y por último, también Javier Bertucci, recordemos, el candidato evangélico por Esperanza por el Cambio, visitaba hoy el estado Falcón. Allí veíamos que se reunía con diferentes pastores de diferentes corrientes religiosas, y allí, además de ser muy activo en las redes sociales, sobre todo en su cuenta Twitter, como nos tiene muy acostumbrados, ha hecho un discurso bastante esclarecedor, sobre todo en lo que se refiere a esa posibilidad de candidatura única por parte de la oposición para enfrentarse a Nicolás Maduro el próximo 20 de mayo con solo un candidato al frente. Bueno, hay mucha especulación sobre qué va a pasar. Recordemos, Tatiana, que durante la jornada de ayer ya Luis Alejandro Ratti, el candidato independiente, renunció en favor de la candidatura de Henry Falcón, y esta noche van a tener una reunión Henry Falcón, Luis Alejandro Ratti y Javier Bertucci. Así nos lo confirmaban durante el día de hoy sus jefes de campaña. En esa reunión previsiblemente se va a decidir si finalmente hay entonces o no esa candidatura única. La gran pregunta, Tatiana, es quién encabezará esa candidatura, Henry Falcón o Javier Bertucci, porque cuando hablamos con sus respectivos jefes de campaña, lógicamente y obviamente cada uno aboga por su candidato. Y lo que te decía de Javier Bertucci respecto a ese discurso esclarecedor del final de su jornada hoy en el estado Falcón, es que precisamente en la capital, en Coro, en su cierre, ha dicho que esta noche podría definirse un solo candidato. Así lo dijo. Lo que pasa que Tatiana se refería a él mismo como líder de esa candidatura y apelaba para justificarlo unas encuestas que le señalarían como principal candidato ganador de cara a las elecciones, y hablaba incluso de que él tendría el 58% de los votos el próximo 20 de mayo. Pero un último apunte, Tatiana, porque precisamente sobre encuestas, durante la jornada de hoy hemos conocido las últimas encuestas, el último informe de una de las principales encuestadoras del país, estamos hablando de Interlaces, que habla de que a 2 de mayo el porcentaje de intención de voto sería el siguiente: para el candidato Nicolás Maduro un 46%, para Henry Falcón un 33% y para Javier Bertucci un 17%. Decía Interlaces que la única manera de que no se
pusiese, ¿no?, esta victoria para el candidato Nicolás Maduro, sería favoreciendo mucho la abstención o la movilización del voto descontento, del chavismo descontento. Así que bueno, Tatiana, esto es la ultimísima hora. Muy pendientes entonces de qué pasa esta noche. Mañana sabremos si hay candidatura unitaria o no por parte de la oposición, seguramente. Muchas gracias, Esther. Bueno, pues así están entonces las cosas. Veremos lo que sucede mañana. Buenas noches, Esther. Y nos vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Alberto Aranguibel, constituyente por el sector independiente, analista político. Hola, Alberto, buenas noches, bienvenido a Noticias de Telesur. ¿Cómo está? Bien, gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. Hay distintas movidas políticas. Quiero comenzar con los candidatos, sin duda, para luego pasar a las acciones que toman las autoridades en medio de un contexto internacional que desafía precisamente el proceso electoral venezolano. El presidente candidato Nicolás Maduro se mueve, por ejemplo, por todo el país y pese a lo que algunos tal vez sientan que es una contradicción, hay miles de personas que lo acompañan en cada estado. Sí, pero no es ninguna contradicción. Contradicciones internacionales que quisieran no verlo. Claro, pero no son tampoco todas. Fíjate, lo que está sucediendo en Venezuela no es nada excepcional. Nosotros estamos viendo el ritmo, el desempeño, el desenvolvimiento perfectamente normal de una democracia profunda como la que hay en Venezuela. Venezuela no es un país que está al borde del estallido, ni que está sumido en la violencia, como lo venden esas cadenas internacionales que han posicionado esa imagen catastrófica de Venezuela en el mundo. Pero no con esas imágenes, por ejemplo, ahorita veremos el otro lado de la cámara, hay miles de personas acompañando esas movilizaciones. Me refiero a que lo que hay es el desempeño, el desenvolvimiento de una democracia sólida, profunda, que es querida y respaldada por la gran mayoría de la población venezolana, por la totalidad de las electoras y los electores. Más del 85% de la población venezolana respaldan la elección como la vía para dilucidar las diferencias políticas. Y eso es, digamos, la barrera que tiene el imperio norteamericano en su pretensión de tratar de instaurar en Venezuela la absurda lógica de democracia pidiéndole a la gente que no vote. Entonces, eso es lo último, eso es lo más reciente. Exactamente. Que no se entiende, sea democrático pero no salga a votar. Bueno, porque sí, fíjate, hay alguna gente que ha hablado en el ámbito internacional, en el debate que se está dando político con todo lo que está sucediendo en el mundo, de una suerte de retorno a la Guerra Fría. Y lo que nos está diciendo la verdadera realidad de lo que pasa hoy en el mundo, en todos los conflictos que hay, en los que tienen como factor denominador común a los Estados Unidos como uno de los actores fundamentales en cada uno de los conflictos que hay en el mundo, es que pareciera que lo que estamos es tratando de volver al siglo XVI, no a la Guerra Fría, como lo está impulsando Estados Unidos con sus aliados fundamentales, sus aliados de la OTAN, que ya en sí mismo es un adefesio en términos históricos que no tendría ninguna razón de ser, porque la OTAN es una coalición de fuerzas de naciones que surgieron en el calor de la Segunda Guerra Mundial y que una vez que ya instaurada además la ONU y los demás organismos multilaterales que surgieron después de la Segunda Guerra, no tenía ningún sentido. Sin embargo, Estados Unidos lo ha fortalecido a través del tiempo en la búsqueda de la dominación planetaria, que es una cosa distinta a las acciones que está tratando de llevar, por cierto, de manera ilegal, completamente ilícita, saltándose el derecho internacional, sancionando naciones a diestra y siniestra. Y cuando uno mira el mapa global del planeta, se da cuenta de que no hay, que la única coherencia que hay en las acciones que está tratando de aplicar Estados Unidos contra las naciones es la cobertura planetaria de una dominación que él pretende imponer. Es decir, cuando tú ves que hay una sanción a Rusia, una sanción a Irán, una sanción a Venezuela, lo que hay es la visualización que tiene el imperio de cómo puede dominar desde el punto de vista de la percepción global al mundo entero a partir de instaurar la idea en las sociedades, en el mundo, hoy en día en la sociedad entera de la humanidad, la idea de que quien decide qué es lo que debe pasar en el planeta es los Estados Unidos, es la Casa Blanca. Lo que pasa es que ese mundo es distinto. Evidentemente ese mundo ha cambiado. Por supuesto. Venezuela no es la misma y ahí se evidencia de nuevo en este proceso electoral. Ni el mundo. Rusia no es la misma, China no es la misma. Y hay otras naciones emergentes. Y hoy lo vimos, por ejemplo, con la conmemoración del Día de la Victoria. Día de la Victoria en Rusia, en toda Rusia.
porque en algunas agencias noticiosas venden que fue solo en Moscú, no, en toda Rusia, con la misma emoción del primer día, rescatando una verdad que los Estados Unidos ha tratado de borrar de la faz de la tierra, la de que fue Rusia quien ganó la Segunda Guerra Mundial y no los Estados Unidos de ninguna manera. Y eso lo vemos en la atrocidad que significa la manera como la misma sociedad norteamericana está leyendo la historia contemporánea cuando le preguntan en cantidad de investigaciones que han aparecido, que han sido publicadas en estos días, y se encuentra cuando le preguntan a estudiantes de alto nivel en los Estados Unidos, gente en la calle, que quién ganó la Segunda Guerra Mundial, ellos creen que fue los Estados Unidos y ni siquiera saben el nombre de quién era el contrincante, es decir, ellos no saben el nombre de Adolfo Hitler ni siquiera. Entonces esas distorsiones son a las que se ha abocado el imperio norteamericano a través del tiempo para borrar la historia de los pueblos, la historia de los movimientos progresistas que han tratado de irrumpir en la búsqueda de la justicia y la igualdad social a través del tiempo, como lo está haciendo Venezuela. Entonces, lo que se está haciendo contra Venezuela no es una acción que tenga un fundamento alguno en la realidad, como he dicho desde el principio, sino que es el empeño histórico del imperio por tratar de borrar la historia que no le conviene para imponer no solo su dominación, sino una concepción del universo que le conviene. Y en próximas horas veremos si hay una alianza definitiva entre candidatos de la oposición, como por ejemplo Bertucci y Henry Falcón. ¿Crees que eso va a suceder? Eso pudiera, ¿hacia dónde se decantará? Claro, pudiera perfectamente suceder, porque es una demostración de que hay una democracia en ejercicio en Venezuela, que hay libertades políticas perfectamente constatables, entre otras en esas acciones que podrían llevar adelante estos grupos, pero que demuestran además la solidez de la revolución bolivariana como proceso de transformación de la sociedad en la búsqueda de un modelo de redención del ser humano, de justicia y de igualdad social que nos trajo el comandante Chávez y que hoy encabeza el presidente Nicolás Maduro. La necesidad desesperada de tener que aliarse contra el candidato Nicolás Maduro significa que hay un altísimo nivel de conciencia, como lo hay en el Departamento de Estado, en la Casa Blanca, en los Estados Unidos, de que el respaldo popular en esta profunda y amplia democracia venezolana es mayoritario para el presidente Nicolás Maduro como líder de ese proceso revolucionario que ha puesto al ser humano como centro y eje de su accionar. En caso de que se dé esta alianza, ¿qué desafío significa para el chavismo? Bueno, significa el desafío del trabajo duro, como siempre ha tenido que asumir la revolución. Este no es un proceso que tiene dificultades en este momento, que es agredido en este momento, sino que lo fue desde el principio mismo, desde que apareció en escena el comandante Chávez en 1998. Y en cada una de las coyunturas difíciles ha salido airoso el proceso por una razón esencial y fundamental, que es el altísimo nivel de conciencia y de compromiso revolucionario que tiene el pueblo venezolano. Ese es el verdadero bastión de lucha de la revolución. No es una propuesta antojadiza como han querido colocar en estas agencias noticiosas internacionales al servicio de los intereses del imperio norteamericano, que tratan de colocar como un régimen que está bajo las órdenes de un tirano el gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro. Esa infamia que se ha tratado de urdir contra Venezuela, la están viendo hoy en día aquí los acompañantes que están atestiguando todo este proceso desde el exterior, que han venido a Venezuela y que ya están aquí en Venezuela y están presenciando y viendo, por ejemplo, lo que ha sucedido el día de hoy, esta reunión de alto nivel en el Consejo Nacional Electoral, donde están sentados todos los representantes de las fuerzas políticas, que no son solamente una por candidato, como tú lo sabes, sino que son varias organizaciones. Entonces era una gran mesa la que estaba ahí y que no se reúne hoy nada más, sino que se viene reuniendo desde la inscripción misma de las candidaturas, como se han reunido siempre en todos los procesos electorales, las organizaciones políticas que han asistido, que han presenciado, que han atestiguado y que han avalado con su firma todas las auditorías que certifican la idoneidad, la transparencia, la pulcritud del sistema electoral venezolano. Esa es otra contradicción, porque después de que firman todas las auditorías, salen a los medios como un asunto político, evidentemente, que puede haber fraude. Más que contradicción es irresponsabilidad. La mayoría, si no todos, los que están hoy, que son unos cuantos apenas, confabulados en el plan de promover la abstención para este proceso electoral desde el ámbito de la oposición,
son todos aquellos que fueron candidatos, que optaron a cargo y que en la mayoría fueron electos con el mismo sistema que está previsto para este 20 de mayo para elegir al presidente de la República y que en su momento calificaron de irresponsables las propuestas o los llamados de abstención cuando ellos eran candidatos. De modo que lo que se ve es que hay, por una parte, una gran falacia, una gran mentira por parte de esos sectores, como han hecho desde siempre, pero luego lo que hay es una gran irresponsabilidad con la democracia venezolana, porque se sabe que ese tipo de propuestas lo que hace es abrirle, alentar las posibilidades de que el imperio norteamericano encuentre un terreno fácil para su agresión contra Venezuela. El titular hacia afuera. Alberto, eres constituyente por el sector independiente. Con esto te quiero despedir, con esta reflexión. ¿Cómo se vive desde la Asamblea Nacional Constituyente el proceso electoral? ¿De qué manera se aporta desde la Asamblea, desde la ANC, a este momento que resulta tan importante para el país? La ANC no es un organismo suprasocial, es un organismo que está integrado por la gente del pueblo, por hombres y mujeres trabajadores de la ciudad, del campo, de todos los sectores, de todos los estratos. La gran mayoría, 2/3 de la Asamblea Nacional Constituyente venezolana, que fue electa con la más alta votación en la historia de participación política en Venezuela, es gente que viene de los sectores laborales, de todos los sectores, desde los trabajadores del campo, los pescadores, los agricultores, etcétera. Todos los sectores están representados en la Asamblea Nacional Constituyente y eso significa que hay un pueblo que está activado en todos los niveles de la institucionalidad venezolana, del Estado venezolano, en la defensa de su democracia, de su soberanía, de su independencia, que es lo que hace que no puedan encontrar un camino expedito para sus propósitos de asaltarnos como economía, como país y como pueblo por parte del imperio norteamericano y de sus aliados. Alberto, muchas gracias por ese análisis. Buenas noches. Gracias a ustedes. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver Es Noticia Rusia. Una conmemoración histórica como el Día de la Victoria envía diversos mensajes. El gobierno muestra su avanzado arsenal militar, el pueblo firme ante un nuevo mandato del presidente Putin y un visitante aparece en escena, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que llega para una bilateral. Tenemos el análisis al volver aquí en Es Noticia. En noticia Rusia, la Plaza Roja de Moscú sirvió de escenario para rendir homenaje una vez más a los millones de rusos que murieron al enfrentar a los nazis en la Segunda Guerra Mundial. También sirvió para exhibir la capacidad armamentística del país. A la celebración se sumó la inesperada visita del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Aquí tenemos los detalles. Para conmemorar el 73 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial y la victoria rusa frente a la Alemania nazi, el país mostró parte de su arsenal bélico. Los nuevos robots de combate rusos, el Sukhoi 57 y el vuelo de aviones de combate MiG-31K con el misil hipersónico Kinzhal formaron parte del espectáculo. El presidente Putin recordó los estragos históricos que han dejado las dos guerras mundiales. La guerra siempre es un desafío a la vida misma, a todo lo bueno de ella. Recordamos la tragedia de las dos guerras mundiales, las lecciones de la historia. No nos dejan pasar desapercibidos. Detrás de nuevas amenazas, uno puede ver las mismas viejas características feas: egoísmo e intolerancia, nacionalismo agresivo y reclamos de excepcionalidad. Pero la agenda de Putin no terminó con la celebración del Día de la Victoria. La visita del premier israelí Benjamín Netanyahu sorprendió a los entendidos y generó gran expectativa. Oriente Medio fue el tema central del intercambio entre ambos mandatarios. La situación lamentablemente es muy intensa. Deseo expresar la esperanza de que podremos no solo discutir con ustedes, sino también buscar soluciones que lleven a un cambio en la situación que nos ayude a encontrar formas de resolver estos conflictos agudos. Por su parte, Netanyahu reconoció el sacrificio del ejército soviético para lograr su histórica victoria sobre el nazismo.
y paradójicamente le pidió apoyo a su par ruso para enfrentar la tensa situación en Oriente Medio, en la cual Israel juega un papel central como aliado de Estados Unidos en esa región del mundo. La ocupación a Palestina, los ataques militares a Siria y la retórica agresión a Irán marcan su agenda en materia exterior. Realmente aprecio la oportunidad de la que habló, para discutir con usted y pensar juntos cómo podemos operar adecuadamente en la región, cómo podemos eliminar las amenazas que existen en la zona de manera responsable y razonable. La víspera, Netanyahu aplaudió la decisión de Donald Trump de retirar a Estados Unidos del acuerdo nuclear firmado entre Irán y el grupo de países G5+1. Una decisión cuestionada por la comunidad internacional que, lejos de brindar soluciones en Medio Oriente, agrava aún más la situación. Y a esto se suma otro hecho que se registra durante esta noche de Israel hacia otra nación de Oriente Medio. Lo tenemos ya en nuestra multiplataforma. Ejército israelí confirma ataques contra objetivos iraníes en Siria. Varios medios han reportado fuertes explosiones escuchadas en Damasco durante el bombardeo efectuado por la Fuerza Aérea Israelí. El portavoz de la Fuerza Aérea de esta nación, Avishai Adre, confirmó este miércoles que realiza ataques contra objetivos iraníes en Siria. Tenemos allí la información, está avanzando en este momento, los mantendremos sin duda aquí al tanto. Así nos vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Ana Teresa Gutiérrez, del CID, investigadora internacionalista de la Universidad Autónoma Metropolitana de Ciudad de México. Allí está desde el DF. Profesora Gutiérrez, muy buenas noches, bienvenida a Es Noticia de Telesur. Muy buenas noches, un gusto y gracias por la oportunidad. A usted muchas gracias. ¿Cuáles son los temas a donde podría llegar con conclusiones importantes para Oriente Medio el presidente Putin y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu? Están en dos orillas realmente distintas. Efectivamente. Bueno, me parece que desde que Rusia se independizó o se desintegró la Unión Soviética, la relación entre Israel y Rusia ha sido muy buena. Sin embargo, no hay que olvidar que Irán es un aliado de Rusia también. Y me parece que Netanyahu fue a Rusia para tratar de suavizar la posición de Vladimir Putin y de Rusia con respecto a Siria. No quiere Israel, junto con Estados Unidos, que quede el presidente Bashar al-Assad por una parte, y tampoco que Irán tenga una fuerte presencia en Siria. Entonces lo que vemos es un Netanyahu que va conciliadoramente a Rusia a tratar, me parece, de convencer al presidente Putin de que acceda a pues realmente quedarse a un lado de lo que está sucediendo con Irán, de la ruptura de este acuerdo nuclear que hizo Obama con Irán, más el grupo de los 5, y me parece en este sentido que Putin no va a ceder, porque Putin es aliado, como decía, de Irán por una parte, y por otra parte, pues lo hemos visto ya a lo largo del conflicto, que apoya al presidente legítimo Bashar al-Assad. Sin duda, es realmente en este momento impensable. En términos de la geopolítica mundial, el presidente Putin ha ubicado a Rusia justo en ese centro cuando entra desde el año 2015 a apoyar a Siria en esa lucha contra el terrorismo, y se ha enfrentado no solamente con Estados Unidos, también con la Unión Europea. De allí que uno se imagine que esto realmente no pasaría. Por eso uno se pregunta, ¿qué entonces habrá detrás de un encuentro de estos? Además, en una fecha tan simbólica para Rusia. Están conmemorando, están recordando el día de la victoria por el triunfo de la Segunda Guerra Mundial. Totalmente. Y desde luego que el Estado de Israel le debe mucho a la Unión Soviética, ya que con la derrota del nazismo se pudo crear este Estado, y pues creo que Netanyahu escogió la fecha muy bien, ya que la Unión Soviética no solo liberó a los pueblos europeos, sino que además a los judíos.
y fue un participante muy activo en la creación de Israel en la Organización de las Naciones Unidas. Entonces creo que va con una gran dosis de un impulso de tratar de convencer a Rusia de que puede estar en Siria y atacando además, y que no choquen sus fuerzas con las de Rusia, porque esto sí ya sería muy peligroso, pero a la vez un voluntarismo de negociar con Vladimir Putin y con la administración que preside esta nueva administración, después de su toma de posesión, de lograr un acuerdo para que haya la posibilidad de convencer a Putin de quitar del poder a Bashar al-Assad y de que no intervenga demasiado en la política occidental contra Irán. Pero me parece que esto desde luego no va a suceder, porque el mismo Irán ha declarado hoy que va a volcarse más hacia China y a Rusia y que va a hacer más negocios con ellos y va a apoyarse en este eje, digamos, sino-ruso, por una parte, y vemos que los esfuerzos de Rouhani de tratar de equilibrar la relación con Estados Unidos, de tratar de que Irán tuviera una posición bastante equilibrada entre Rusia, China y Estados Unidos, los países del orden multipolar actual, vemos que esto está fracasando por el voluntarismo de Trump y de Israel, desde luego, de acabar con el acuerdo nuclear, y vemos cómo la Unión Europea en esto está totalmente en contra, porque pues estaban ya calculando en la Unión Europea las inversiones y las ganancias que podían lograr en acuerdos con Irán. Esa es lo que hay detrás y lo que queríamos traer y poner sobre el tapete, profesora Gutiérrez del Cid, con respecto a esta arista del tema hoy. ¿Qué entonces podría encontrarse en esta relación, en esta bilateral entre el presidente Putin y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu? Profesora, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes. Gracias a usted. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia. Así se los presentamos. Hasta mañana.